Hola a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas a este video de Química 2. Soy el profesor Rodrigo. El tema que nos ocupa son las fogatas de los neandertales y su relación con el dióxido de manganeso. Nosotros podemos ubicar en nuestro imaginario a los neandertales como aquella especie humana anterior a la nuestra que vivía en las cuevas, que no poseía quizá la inteligencia que el Homo sapiens sapiens tenía o tiene actualmente, pero que de alguna manera, y sin duda así fue, representó un eslabón evolutivo para llegar a la especie a la que somos ahora. Y solemos en ocasiones desdeñar la contribución de estas especies anteriores a nosotros, en el sentido de que el Homo sapiens sapiens en ocasiones se siente superior. Pero contrario de algunas posiciones que justamente dictan esto, pues en realidad somos el producto de la evolución. Y es sorprendente cómo otras especies que aparentemente, por lo que hemos visto en las excavaciones, en lo que se ha encontrado, ¿no?, de los fósiles, es en los huesos que encontramos, pues se ha visto que tienen capacidades o que tuvieron capacidades cerebrales menores con respecto a las que nosotros poseemos ahora. Y sin embargo, se da el caso particular del día de hoy que hablamos, de que los neandertales usaban en sus fogatas una sustancia bueno, se asume que es para mejorar la manera en que éstas pudieran arder. Recordemos que en aquella época, y eso se sabe por los instrumentos que se han hallado, se hacía fuego con pedernales, es decir, con la fricción entre piedras. Si alguna vez lo has intentado, debo decirte que no es sencillo. La fricción tiene que ser de tal manera, de tal intensidad, y además se tiene que tener un objeto realmente seco, ¿no?, y las condiciones adecuadas de oxígeno, y la chispa tiene que ser muy adecuada para crear esta fogata. Entonces realmente hacer fuego con pedernales era una tarea difícil, y se estima, por algunas teorías, que las personas neandertales, por ejemplo, que lograban hacer estas fogatas, pues ocupaban un puesto especial, ¿no?, en la tribu, en la comunidad a la que pertenecían, por esa gran habilidad. Incluso eran personas que intentaban ser cuidadas de que no fueran asesinadas, ¿no?, porque pues eran los que dominaban esa técnica de la fogata. Y la fogata era importante, y ha sido importante en términos evolutivos, sobre todo en términos de protección. Antes, evidentemente, si hablamos mucho más atrás evolutivamente, pues teníamos mucho más pelo que hemos ido perdiendo. Pero conforme se fue avanzando, pues este pelo dejó de protegernos de las temperaturas frías de la noche, y se requirió sin duda del fuego para poder mantener la vida en principio. Posteriormente, bueno, el fuego ha jugado otros papeles importantes en la alimentación. Las fogatas sin duda se cree también que representaron un rol importante hacia lo que es la creación de las sociedades como las conocemos, porque alrededor de la fogata se juntaban las personas para tener esa protección, ese calor, y bueno, la convivencia que ocurría de forma natural pues hacía que se fortalecieran las relaciones, se entablaran conversaciones que iban más allá de simplemente la sobrevivencia, la caza, la alimentación, hacia aspectos quizá de entretenimiento, porque se han encontrado también instrumentos musicales, se han encontrado diferentes pruebas de lo que denominamos el avance de la civilización, y todo a partir de reunirse a través de una fogata. Entonces, la fogata realmente ha jugado un papel preponderante en ser quienes somos. Por eso, estos hallazgos recientes, que es el tema que nos ocupa, de que alrededor de los lugares donde hubo estas fogatas se encontraron dióxido de manganeso, es muy interesante,
porque no se requiere el dióxido de manganeso para hacer una fogata. Eso debe de mencionarse. Sin embargo, el dióxido de manganeso se sabe hoy en día que hace que haya la fogata prenda más, vamos a decir, ¿no? Y que prenda más fácil y que se mantenga el fuego. Por lo tanto, el hallazgo de esta sustancia alrededor de donde hubo algunas fogatas, pues significa una acción intencional. Y entonces eso desafía las teorías que tenemos de que los neandertales pues tenían una capacidad cognitiva inferior. No es así. No es así porque en realidad tuvieron un gran éxito en la construcción de herramientas, en la caza. Incluso hay actividades de agricultura bastante sofisticadas para la época, pero el hecho de intencionalmente usar esta sustancia que no tiene otro uso, se sabe, ¿no? Más que crear y mantener el fuego, pues significa que ellos sabían eso. Significa que ellos poseían ese pensamiento químico de que era importante mantener el fuego, ¿no? Y organizaban sus carnitas asadas, ¿no? De mamut, por ejemplo, bueno, ya de elefante más bien, o de otros animales, ¿no? Que pudieran cazar, león, venado, etcétera, para mejorar su alimentación. También se ha visto que la cocción, eso es un dato muy interesante, la cocción de la carne nos ha llevado también a ser quienes somos. Hay teorías bastante fundamentadas de que el hombre empezó a cocinar la carne de una manera, quizá al principio medio experimental, pero después de una forma intencional, porque descubrió que es la mejor manera de obtener energía. De hecho, los experimentos así lo indican, de consumir carne cruda a carne cocida o algunos otros alimentos también, frutas, verduras, crudas a manera de cocerlas un poco, aumenta su valor energético. Y finalmente, en términos evolutivos, nosotros nos alimentamos o comemos para obtener energía. Entonces, quizá los neandertales y también desde antes descubrieron que cocinando los alimentos obtenían más energía, un mejor estado de salud y una mejor absorción de los alimentos, que eso está demostrado que se obtiene con los alimentos cocidos. Lo que es fundamental es que el empezar a cocer los alimentos cambió la estructura de nuestro cerebro porque al absorberse mejor los alimentos, los nutrientes y tener más energía, se pudieron desarrollar otros procesos neuronales que requieren una intensidad, ¿no? de nutrientes que no se podían obtener con una simple alimentación cruda, ¿no? Entonces hay una teoría muy interesante que justamente el paso al Homo sapiens sapiens y el cerebro como lo tenemos, pues tuvo un origen en la cocción de los alimentos. Por eso el dióxido de manganeso como sustancia que ayudaba a iniciar y a mantener las fogatas es muy importante. Finalmente, lo que debemos tener claro, y es algo quizá que sorprende, es la importancia de este pensamiento químico. Es decir, el neandertal no necesariamente, obviamente, pensaba en fórmulas y en los términos químicos que ahora conocemos, pero el pensamiento químico implica que el efecto de añadir ciertas sustancias en nuestras actividades. Y probablemente encontraron de forma accidental una piedra que estaba por ahí, algunos minerales, y vieron que el fuego alrededor de esos minerales pues prendía mejor. Poco a poco vieron que otros no, empezaron a ubicar las fogatas en esos lugares o añadir dióxido de manganeso en donde las prendían y vieron que se mantenía más el fuego, que podían pasar una noche más resguardada, que más cobijada, un fuego que les permitiera calentar los alimentos, cocerlos. Y eso es el pensamiento químico, el ver qué efectos pueden tener el cambio en nuestras actividades cuando incluimos algunas sustancias. Si el neandertal tuvo esa visión, ¿no? Que finalmente nos ha llevado y nos ha llevado a un futuro, ¿no? evolutivo del que ahora gozamos. Pensemos qué podríamos nosotros hacer
¿Qué futuro podríamos construir si tenemos siempre en mente esa poderosa herramienta que es pensar químicamente? Nos vemos en un próximo video.